¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Yo soy Ernesto Zoido, soy un consultor migratorio regulado por el gobierno de Canadá. Te invito a que revises, a que verifiques mis credenciales. Tengo en el College of Immigration and Citizenship Consultants la credencial número R709300 y en la Canadian Association of Professional Immigration Consultants, CAPIC, el número de licencia R2117013. Hoy muy contento porque vamos a hablar de un tema increíblemente importante que es Express Entry y específicamente de los resultados de Express Entry durante 2020. Cada año el gobierno federal hace este reporte que es, a mi juicio, importantísimo porque el Express Entry, es decir, poder analizar y poder saber cómo se comportó el Express Entry durante un año específico, pues nos da en muy buena medida una muy buena idea de cómo se comportará el siguiente año. Y aunque obviamente 2021 ya terminó, eventualmente tendremos el reporte de 2021, esos números son bastante buenos, son los últimos publicados por el gobierno federal y lo que vamos a hacer ahora, obviamente el reporte es extenso, es complejo, es ríspido, muy largo, pero aquí yo les presento la parte más importante. A mí me toca todos los años revisarlo de pe a pa, ¿no? De principio a fin. Y bueno, lo que hice ahora fue extraer la información relevante, la información que creo que te podría resultar de interés y sobre todo de utilidad. Entonces vamos a dar comienzo a nuestra presentación. Obviamente pongo a tus órdenes mis redes, tengo un portal www.ernestozoido.com. Ahí dentro del portal tengo un blog que disfruto mucho construirlo todos los días. Entonces ahí se van a encontrar noticias de interés. También tengo una cuenta de Twitter. Tengo, por supuesto, el canal de YouTube, que bien conocen. Tengo una cuenta de LinkedIn y tengo también una página de Facebook. Esta página de Facebook es un grupo y te invito a que te unas si no lo has hecho aún. Somos más de 37,000 personas, estamos creciendo de una manera impresionantemente rápida y eso me da muchísimo gusto. Este grupo tiene un objetivo y uno solo, que es juntar el conocimiento combinado de 100,000 personas y para que podamos intercambiar todo tipo de información. Obviamente yo soy moderador del grupo y yo decido qué información se publica o no y lo decido en función a qué tan veraz es esa información o no. Entonces hay ciertos usuarios que se han ganado el privilegio de publicar directamente, sin filtro, es decir, no tengo yo que autorizarles las publicaciones porque bueno, los conozco y sé de su interés, ¿no? Y de su preparación académica. Entonces, bueno, yo te invito a que visites el grupo, es www.facebook.com/groups/Ernesto Zoido. Continuamos, vamos a primero rápidamente a primero saber qué es Express Entry. Esto es un tema complejo, es enorme. Voy simplemente a dar un esbozo, una introducción somera, muy general, en cuanto a qué es Express Entry, para que entonces utilizar eso como información de contexto y después nos podamos seguir a analizar precisamente el reporte de Express Entry de 2020. Y para abrir boca empezamos con un quiz, ¿no? Como para calentar motores. ¿Qué es el Express Entry? Opción número A. Es el mejor programa que existe para inmigrar a Canadá. Opción número B. Es simplemente una manera de administrar en línea 3 programas económicos, que es el Skilled Worker Program o programa de trabajadores calificados, el Skilled Trades Program, que es el programa de oficios calificados, y el Canadian Experience Class, que es el programa de experiencia canadiense. Esa es la opción número B. La opción B. La letra C dice, es una modalidad acelerada para inmigrar a Canadá, en donde el objetivo del gobierno federal es procesar al menos el 80% de las aplicaciones en 6 meses o menos. La letra número D y última, es una manera de administrar en línea 4 programas económicos, que son los que ya mencioné, más el de Provincial Nomination o nominaciones provinciales. Entonces, a ver, te voy a dar unos segunditos, ¿qué tal? 30 segundos, como para que analices las 4 respuestas y veas ahí en lo individual, decidas cuál es. Obviamente en la siguiente diapositiva voy a mostrar la respuesta correcta. Corren 30 segunditos.
Muy bien, entonces vamos a ver la respuesta correcta y la respuesta correcta es la letra D. Es una manera de administrar en línea 4 programas económicos: el Skilled Worker Program, el Skilled Trades Program, el Canadian Experience Class y el Provincial Nomination. ¿Por qué, por qué la opción A no es la correcta? Porque no es un programa. Express Entry no es un programa. Express Entry es una forma, es una gestión de programas, pero no es un programa como tal. No puedes venir a Canadá utilizando el programa de Express Entry. Express Entry maneja 4 programas. La opción B, ¿por qué no es la correcta? Porque falta la Provincial Nominations, es decir, está el Skilled Worker, está el Skilled Trades, está Canadian Experience Class, pero Express Entry también maneja las aplicaciones de aquellas personas que aspiraron o que solicitaron una nominación provincial. Por eso no es la correcta letra B. Y letra C, ¿es una modalidad acelerada para inmigrar a Canadá? Pues no realmente, ¿no? No realmente. Es una forma de procesar las aplicaciones de manera acelerada. El gobierno se ha fijado el objetivo de procesar al menos el 80% de las aplicaciones en 6 meses o menos, cosa que no ha cumplido desde 2019. 2019 no lo cumplió, 2020 no lo cumplió, 2021 muy probablemente no lo cumpla. Ok, ¿cuándo y por qué se creó? Se creó el 1 de enero de 2015, bueno, se anunció, ¿no? Y se creó para mejorar el procesamiento de aplicaciones, en el que se revisaban los expedientes en el estricto orden en que llegaban. Sin embargo, esto era increíblemente ineficiente, ya que se invertía tiempo en solicitudes que no cumplían con los requisitos mínimos necesarios, lo que ocasionaba que candidatos fuertes y listos para inmigrar no pudieran hacerlo hasta que tocara el turno de revisarlos. Es decir, no era se hacía en un sentido de estricta justicia, ¿no? Primero llegas, primero te reviso. Pero había cientos de miles de expedientes que no servían, que no tenían perfiles fuertes. Entonces, ahora con el Express Entry, el sistema automáticamente determina, es decir, la gente crea su perfil en Express Entry, se hace un pool de candidatos y entonces el sistema, en función a la creación de ese pool y a las respuestas que cada quien proporcionó, la información que cada quien proporcionó, entonces determina quiénes son los perfiles o cuáles son los perfiles más aptos, que cumplen con la mayor cantidad de requisitos para poder elegirlos. Entonces es un sistema tal vez no más justo, pero sí mucho más eficiente, ¿no? Express Entry es un enorme filtro en el que el IRCC o el Departamento Migratorio de Canadá únicamente revisa expedientes que de antemano ya cumplen con los requisitos mínimos establecidos. ¿Cuáles son estos requisitos mínimos? Bueno, para poder crear un perfil en Express Entry, debes de calificar para cualquiera de los 4 programas que ya hablamos. Aquí te estoy poniendo los enlaces de cada uno de ellos para que entonces puedas ir a cada uno de los programas y ver cuáles son los requisitos mínimos a cumplir, y entonces sepas si estás en posibilidades de crear tu perfil en Express Entry o no. Insisto, cada uno tiene el enlace al programa de la página oficial del gobierno de Canadá, en donde vas a poder ver los requisitos. Recuerden que yo no utilizo fuentes secundarias. Alguna vez, si considero que la fuente secundaria es veraz, la utilizo, pero el 90% de las veces utilizo fuentes primarias. Correcto. ¿Cómo funciona Express Entry? Bueno, es un sistema de puntos que se llama Comprehensive Ranking System, así se llama. Y es un sistema por medio del cual se te asignan puntos en función de tus circunstancias, de tu perfil, de edad, de educación familiar, de tu composición familiar, de tu idioma, de tu experiencia de trabajo, de tu educación canadiense o extranjera. Hay una enorme cantidad, no nos vamos a meter a detalle, pero hay una enorme cantidad de factores por medio de los cuales se te van a asignar puntos. Y eso se llama Comprehensive Ranking System. Después se hacen las rondas mensuales de invitaciones o las Rounds of Invitations. Depende, en un mes se podrían hacer una, se podrían hacer 4, no, eso lo decide el gobierno federal. Y entonces en esas invitaciones el gobierno federal determina un score dependiendo de cuántas personas quiere invitar y de qué perfil quiere invitar. Entonces hace rondas específicas para un programa, o hace rondas generales o rondas solamente para nominaciones provinciales, que por cierto las últimas 5 o 6
rondas que se han dado han sido precisamente de nominaciones provinciales. Y bueno, son rounds of invitations. Si quieres conocer las rondas, aquí te pongo un enlace que te va a llevar a precisamente hacerlo. Y miren, es muy interesante esto porque aquí puedes ver, por ejemplo, este enlace que te pongo te lleva a esta página donde, miren, aquí está lo que les decía. Provincial aquí vamos a ver cuál es la fecha más reciente. Diciembre 22 fue el último sorteo, ¿no? El sorteo 212. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Dios mío. Los últimos 8 programas han sido de nominación provincial. Provincial Nominee Program. Entonces aquí vienen el número de invitaciones que se extendieron, invitaciones para poder aplicar. Y aquí viene el score el score más bajo con el que un candidato fue invitado a calificar. Ustedes van a notar que hay una diferencia importante entre todos los programas y el Provincial Nominee Program en cuanto al mínimo. Aquí siempre está alrededor de los 700, y esto es porque cuando tienes una nominación provincial, automáticamente tu perfil, tu Comprehensive Ranking System, AutoScore, se va a 600 puntos más, 600 puntos arriba, ¿no? Que es lo que te da el certificado de nominación per se. Entonces, siempre cuando veas una ronda que es dedicada a Provincial Nominee, el cut-off mark o el puntaje mínimo con el que una persona fue invitada va a ser muy alto, ¿no? A diferencia de otros. Por ejemplo, aquí tenemos Canadian Experience Class, que fue el último de Canadian Experience Class, que se dio en septiembre 14. Invitaron a 2,000 personas, y las personas que tenían 462 puntos o más, entonces fueron elegibles para aplicar. Y así te puedes ir revisando. Me gusta mucho. Miren, aquí obviamente no puedo dejar de señalar lo que pasó el 13 de febrero de 2021, donde se invitaron por medio de... había una necesidad apremiante de hacerse residentes permanentes, y entonces se hizo este sorteo exclusivo para Canadian Experience Class con 27,000, a donde se invitaron a 27,332 personas con un cut-off mark de 75 puntos. Es el más bajo de la historia de Express Entry. Nunca se había dado una ronda, y aquí lo podemos ver. 13 de febrero de 2021, el puntaje más bajo fue 75. De ahí le sigue el 26 de mayo de 2017 con 199, etcétera. Pero este es el score más bajo históricamente que se ha dado, ¿no? Para poder invitar a alguien. Entonces, bueno, muy interesante esta página porque te permite jugar. Los puedes ordenar por fecha, lo puedes ordenar por programa también. Entonces, por número de invitaciones, mayor o menor, obviamente score. Aquí tenemos, por ejemplo, que el 30 de mayo de 2018 se dio el cutoff más alto de la historia de Express Entry, en donde las personas necesitaban tener 902 puntos o más para ser invitadas. 902 puntos, increíble, ¿no? Entonces, bueno, te dejo este enlace. A mí me gusta mucho esta página porque es muy versátil, ¿no? Entonces se puede ahí ver cosas interesantes, ¿no? Correcto. Muy bien. Entonces, a ver aquí. ¿Qué está pasando? Slideshow from beginning. ¿Por qué no me da la...? Es que estamos en PowerPoint. Ok, correcto. Bueno, eso es. Tenemos también posterior a que las personas salen seleccionadas en una ronda, se les hace una invitación a aplicar para la residencia permanente, o Invitations to Apply, ITA, las famosas ITA. Y después, obviamente, la persona aplica para su residencia permanente. Te estoy poniendo enlaces de todo esto. Aquí es interesante, por ejemplo, en vas a poder ver qué es lo que se tiene que hacer para poder aplicar a una residencia permanente, ¿no? Todos estos enlaces están a tu disposición, y también, por supuesto, la fuente que consulto para poder hacerlo, ¿no? ¿Cuánto cuesta crear mi perfil y cuáles son los documentos que necesito? Express Entry es totalmente gratis, a menos que contrates a un consultor o a un abogado para que te haga esa creación de perfil, pero perfectamente lo podrías hacer tú.
Es totalmente gratis. No se requiere de proporcionar documento alguno. Únicamente se proporciona la información requerida. Es de suma importancia que puedas comprobar con documentos todo lo que afirmas en el cuestionario, ya que si recibes una invitación a aplicar, deberás cargar al sistema las pruebas de todo lo que en su momento afirmaste. Y te pongo aquí un enlace para que, si te resulta de utilidad, puedas puedes crear tu perfil. Esto es directamente de la página del gobierno de Canadá. Y aquí te vas a ir al enlace que te proporciono, y después te vas a ir a averiguar si eres elegible. Y entonces te van a hacer preguntas allí en Check Your Eligibility. Te van a hacer preguntas y entonces, en función de lo que respondas, te van a dar un código que es el que vas a utilizar para poder hacer tu perfil. Bueno, eso es en cuanto a la creación del perfil. Y ahora vamos a hablar qué es el cutoff mark. Es el número mínimo de puntos con los que un candidato fue invitado a una ronda en particular. Cada ronda tiene uno distinto. Por ejemplo, la última, a la fecha de esta presentación, fue de 720 puntos, lo que es sensiblemente alto, dado que se trató únicamente de invitaciones para aplicar a los programas de nominación provincial. Si quieres conocer los resultados de cada una de las rondas, desde que se creó este sistema, clic aquí y ahí está el enlace para que lo puedas consultar. ¿Qué pasa después de ser invitado? ¿Qué sucede si pasa el tiempo y no me invitan? Cuando un candidato es invitado, tiene 90 días, antes 60, para aplicar a la residencia permanente. Si no lo hace, la invitación se cancela. Este tiempo se alargó por cuestiones de la pandemia, ¿no? Típicamente eran 60 días, actualmente son 90. Una persona puede tener un perfil activo de manera habitual. Este tiene una vigencia de 12 meses. En el caso de que el candidato no reciba invitaciones para aplicar durante ese tiempo, el perfil expirará y el candidato recibirá un mensaje en su cuenta de IRCC. Obviamente, si eso pasa, 12 meses sin ser invitado, se te cancela tu perfil y abres otro, ¿no? Procedes a abrir uno nuevo y tienes 12 meses más, y así consecutivamente. Si quieres saber cómo abrir una cuenta de IRCC, da clic aquí. Y aquí sería el primer punto. No tienes que tener, para abrir una cuenta en IRCC, no tienes que ser elegible, absolutamente nada. Cualquiera puede abrir una cuenta y vas a hacerlo a través de este enlace que te proporciona. Ok, muy bien. ¿Qué es el Express Entry Year End Report y por qué es tan importante? Ahora sí vamos a entrar en materia. Vamos a hablar específicamente de este reporte, del reporte que nos ocupa el día de hoy. Es un reporte minucioso y detallado en el que se desmenuzan, si lo podemos llamar así, los resultados de este sistema durante un año determinado. En este caso, 2020. Es extremadamente útil e importante, ya que es por medio del análisis de los resultados que se conocen las tendencias en cuanto a la selección de candidatos. Cuando analizamos los resultados de un año específico, podemos anticipar con suficiente claridad la tendencia del siguiente. El último reporte disponible es de 2020 y a continuación presentaré los datos más relevantes. Y te estoy poniendo un enlace para que accedas al reporte. Al reporte en sí, ¿no? Hay una página del gobierno de Canadá que se llama Express Entry Year End Report 2020. Y también tienes la posibilidad aquí de descargar el reporte en sí en PDF. Es un reporte largo, denso, lleno de tablas son siempre interesantes. Pero aquí yo te proporciono ya la información totalmente digerida, discriminada y previamente seleccionada en función de tus intereses y de, por supuesto, de la utilidad que pueda representar para ti. El primer dato que nos arroja es el tiempo. ¿Cuánto tiempo tardó Express Entry, de ahora en adelante EE, en procesar las solicitudes? El tiempo promedio de procesamiento de solicitudes aumentó sensiblemente. 5 meses en 2018. Ahí estaba dentro de la norma, ¿no? Ya saben que es 80% por lo menos en los primeros 6 meses. 8 meses en 2019, 9 meses en 2020 y muy seguramente lo puedo casi asegurar que en 2021 va a ser más de 9, porque actualmente IRCC tiene un retraso verdaderamente importante. Estamos hablando de casi 2 millones de solicitudes pendientes por ser revisadas. Entonces, ahorita la situación con IRCC es delicada, ¿no?
El tiempo promedio de objetivo es de Express Entry es de 6 meses, ya lo habíamos mencionado, y muy probablemente en 2021 no se cumpla tampoco. Ahora, este es un dato verdaderamente importante. ¿Cuáles fueron las 15 ocupaciones más solicitadas? Express Entry es la herramienta del gobierno federal para hacerse de gente, para hacerse de talento. Es el reclutador de una empresa, es el equivalente al reclutador de una empresa. Entonces, las distintas industrias, las distintas provincias, los territorios, le dicen al gobierno federal, ¿sabes qué? Esto es lo que nos está haciendo falta. Es decir, necesitamos gente con este perfil. Entonces, Express Entry dice, bueno, déjame ver qué tengo, ¿no? El señor encargado de Express Entry dice, déjame ver qué tengo en el pool. Y entonces, si lo que me están pidiendo son ingenieros de desarrollo o de diseño de software, entonces voy a irme y voy a hacer las invitaciones dirigidas. Es decir, voy a seleccionar a todos los que tengan un perfil, un NOC, que es el código de cada una de las profesiones, de cada una de las ocupaciones, y entonces los voy a invitar. Y miren cómo se dieron las cosas. La posición número 1, es decir, la ocupación más solicitada de acuerdo a Express Entry, y que representa el 6% del total de los invitados, lo cual es impresionantemente alto, ¿no? 6% del total de los invitados es la 2173, el NOC 2173, que es el Software Engineer and Designer. Entonces aquí te pongo un enlace a una página que se llama JobBank, pero que donde es, además de que es el buscador oficial de empleo del gobierno de Canadá, es también una página que hace estudios en cuanto a las tendencias laborales, analiza el mercado laboral de Canadá y te da información muy, muy importante. Vamos a darle clic, 2173, estamos hablando de la ocupación más solicitada en Express Entry, que es la 2173, que son ingenieros de diseño de software. Y entonces aquí vas a encontrar, por ejemplo, lo que es la descripción, o sea, qué es lo que Canadá considera que es un ingeniero de desarrollo o de diseño de software. También, bueno, eso es un summary, la descripción más completa de lo que es, cuáles son sus obligaciones, cuáles son los títulos que normalmente se le pueden asignar, las ocupaciones relacionadas, cuánto gana, un ingeniero en Canadá, y te pone 3 escenarios, ¿no? El bajo, el medio y el alto, de acuerdo a la provincia. Pero vamos a ver el más representativo, el de Canadá. Pero para que vean por qué Canadá realmente Canadá es un paraíso, ¿no? Un ingeniero de desarrollo de software en Canadá, de acuerdo a las estadísticas, gana promedio $48 la hora. $48 la hora es muy buen dinero. Es decir, nada más para que tengan una comparación, el salario mínimo más alto de Canadá es el de Ontario, y está en $15. Recientemente se aumentó a $15. El salario mínimo es de $15 la hora, y un ingeniero gana $48 la hora digamos en promedio. Y si nos vamos al extremo más alto, es casi $70 la hora. Entonces hagan sus cuentas, conviértanlo a su moneda local, y se darán cuenta de la diferencia impresionante que representa un ingreso por salario en Canadá o en cualquiera de los países de América Latina, ¿no? Y así no puse enlaces activos de todos y cada uno de los NOCs porque lo consideré redundante. Simplemente, si vamos a suponer que quieres información de los profesores, ¿no? De los profesores universitarios y de los lecturers, que son los catedráticos, ¿no? Es la 4011. Entonces simplemente te vas a esta página que te pongo aquí para saber todo de los profesores universitarios en Canadá. Entonces vas a poner en Trend Analysis, en Occupations, vas a poner la 4011, y entonces vas a poner University. Vamos a suponer que eres maestro catedrático, ¿no? Que no eres coordinador, sino simplemente eres quien da la clase en una universidad, y entonces vas a buscar y te va a proporcionar toda la información relacionada con un lecturer en Canadá. Y si vemos, por ejemplo, nada más por pura curiosidad, cuánto gana un lecturer, pues $52. ¿Cuánto? Ustedes díganme, y la información me concierne, porque por muchos años yo fui
catedrático en México, catedrático universitario. Aquí un profesor universitario gana $52. Vamos, nada que ver, créame, en lo absoluto con lo que yo ganaba en México y trabajaba en una de las universidades privadas más caras del país y más grandes. Entonces, bueno, ya, esos son otros tiempos, ¿no? $52 gana un profesor en la media. En el segmento alto gana $77 la hora. Pero bueno, así las cosas en relación a cuáles fueron las 15 ocupaciones más solicitadas. Si tú lees el reporte, vas a poder tener acceso a la tabla en donde vienen absolutamente todas las ocupaciones que solicitaron. Entonces, esto es lo que está haciendo falta en Canadá. Es decir, en la medida que Express Entry selecciona candidatos de cierto perfil, pues son los candidatos que tienen mayores posibilidades o probabilidades de ser seleccionados en Canadá. Es decir, si tú eres ingeniero o diseñador de software o ingeniero de diseño de software, entonces tienes altísimas probabilidades de que, de que puedas ser seleccionado en Canadá como tal, ¿no? Como ingeniero. Esta gráfica es muy representativa, que tiene que ver con los países más invitados. Vamos a ver algo, revisar que todo esté bien, correcto. Con los países más invitados, ¿no? Aquí algo me pasó con... Bueno, no pasa nada. ¿Cuáles fueron los países más invitados? Bueno, India tiene nada más el 47%, es decir, se hicieron 107,350 invitaciones. 107,350 invitaciones. Y, miren aquí. Perfecto. Bueno, está medio rara esta función. Pensé que iba a ser así como más, más amigable. Este está mejor. Bueno, 107,350 invitaciones, de las cuales el 47%, casi la mitad de los países, casi la mitad de las invitaciones que se dieron en 2020 fueron para India. 47%. Y eso de por sí ya es escandaloso, no en un sentido negativo, simplemente es escandaloso. Es decir, no hay una distribución ahí, no hay un promedio. Es decir, ahí está la balanza totalmente inclinada al lado hindú, ¿no? 47%. El segundo país más invitado fue tiene solamente el 8%, que es China. Pero solamente con el 8%, sí, aquí no hay competencia. Aquí en materia migratoria, India es el rey de reyes, es quien lleva la delantera, es el amo y señor de esta batalla, es India, 47%, 47%, impresionante. Es verdaderamente un dato escandaloso. El segundo lugar, China, con 8%, Nigeria, sorprendente, 6%, y de ahí, digamos que son los tres más fuertes, ¿no? Y de ahí nos vamos a Pakistán, Reino Unido, Brasil, Irán, Corea del Sur, Estados Unidos de América, Irlanda y el resto de los países 25%. Impresionante. 47%, vamos, es un fenómeno, ¿no? Es un fenómeno y por supuesto que lo puedes ver en Canadá, sobre todo en algunos lugares, en Toronto y lugares aledaños, donde la población hindú está increíblemente presente. Pues con estas distribuciones, con los porcentajes, pues cómo no. Entonces, pero bueno. ¿Cuáles fueron las provincias favoritas? Y esta diapositiva me gusta porque es común entre mis clientes que sienten cierta preocupación en el sentido de que sienten que no tienen posibilidades en Ontario porque Ontario es la más demandada, porque todo el mundo quiere Ontario, porque no van a poder competir contra todos los que quieren venir a Ontario. Pues bueno, les tengo buenas noticias. Yo siempre les digo que para mí, yo hice mi proceso en Toronto, además de la experiencia propia, pues tengo mucha información que me lleva a pensar, que me lleva a concluir
que para inmigrar necesitas una estructura. No puedes irte a un lugar pequeño, alejado, a tratar de inmigrar porque se necesita estructura. Necesitas una red de transporte, necesitas mucho trabajo, necesitas mucha oferta de hospedaje y todo eso te lo proporciona Ontario, específicamente Toronto, ¿no? Casi la mitad de la población de todo el país se concentra en Ontario. 15 millones viven en Ontario, 38 millones en total en el país. Entonces, bueno, aquí tenemos las provincias favoritas y vamos a ver los porcentajes. Ontario, 59%. Es decir, del total de las personas admitidas, que fueron 63.923, yo te voy a decir, pero ¿por qué hubo 107.350 invitaciones y solamente hay 63.923 personas admitidas? Pues por la pandemia. Es decir, normalmente el número de invitaciones es menor al número de personas admitidas porque una invitación comprende al aplicante principal y a sus dependientes económicos, es decir, a su esposa, a sus hijos, etc. Entonces, pero aquí las reglas han cambiado, ¿no? Entonces, ahora hubo 107.350 invitaciones y solamente se admitieron, pero no porque se les haya restringido, sino porque así se dieron las cosas, 63.923 personas, casi 64.000, de las cuales 37.524 vinieron a Ontario. El 59%, estamos hablando de que casi el 60% de las personas que fueron beneficiadas con una invitación para aplicar para residencia permanente fueron a Ontario. Entonces, sí, todo el mundo quiere venir a Ontario, pero Ontario los recibe a todo el mundo también. El hecho de que sea la provincia más popular no quiere decir que las puertas estén cerradas. En lo absoluto. No hay una sola provincia que demande más gente que Ontario. No hay una sola provincia que tenga una necesidad más grande de profesionistas, trabajadores a cualquier nivel que Ontario. Entonces, Ontario sigue siendo, para mí, la gran apuesta. La gran apuesta. Es decir, si vas a venir a Canadá, quieres inmigrar a Canadá, ven por Ontario. Y si puedes venir específicamente por medio de Toronto, si puedes establecerte en Toronto, mucho mejor. Tienes enormes recursos, una enorme cantidad de recursos y las estadísticas de lo que pasó en Express Entry en 2020 me dan la razón. 59% de todas las personas, de 63.923, 37.524 se establecieron en Ontario. Aquí están las oportunidades, en Ontario. British Columbia, en segundo lugar, por supuesto, ahí se encuentra Vancouver, el 21%, casi son más de 13.500 personas. Y después, ya más rezagada, Alberta, con 7.000 personas. Y de ahí ya no son competencia, ¿no? Nova Scotia, 2%, Manitoba, Saskatchewan, mismos porcentajes, de ahí nos bajamos al 1% y después ya números tan pequeños que ni siquiera alcanzan un porcentaje de un dígito, son decimales, ¿no? Me van a preguntar por qué no está Quebec. Bueno, porque Quebec selecciona a sus inmigrantes y no figura en las estadísticas de Express Entry. ¿Desde dónde aplicaron? Pero bueno, déjame regresar un tantito. Esta gráfica, pues impresionante, ¿no? Ontario, esta parte de acá, digamos que vamos a ver qué porcentaje se llevan las tres primeras. Son 59, 60, 71, 70, 81%. Es decir, el 81% de todas las personas admitidas en Express Entry en 2020 se establecieron en Ontario, en British Columbia o en Alberta. Impresionante. ¿Desde dónde aplicaron? ¿Hubo equidad de género? En 2019, el 47% de los aplicantes lo hizo desde dentro de Canadá, mientras que en 2020 se trató del 63%. Esto no es sorpresa, ya que debido a la pandemia, la estrategia fue de aprovechar a los candidatos que no tuvieran que traer del exterior del país y así disminuir los riesgos inherentes. A partir de la pandemia, Canadá empezó a fijarse no tanto afuera, sino adentro. Es decir, ¿a quién tengo adentro? Y entonces se fue sobre Canadian Experience Class, como ya vimos, y sobre las nominaciones provinciales, que son los candidatos que ya tienes aquí adentro. Sobre todo, Canadian Experience Class, ¿no? Que es gente que ya está trabajando en Canadá. Entonces, ¿para qué estar buscando afuera si tienes cientos de miles de personas dentro de Canadá que puedes hacer residentes permanentes y no tienes el problema de la entrada, ¿no? De los requisitos en el punto de entrada con la cuestión del COVID. En 2019, el 41% de las aplicantes fueron mujeres
y para 2020 la proporción aumentó a 43%, es decir, las mujeres aumentando en presencia en Express Entry. ¿Cuántos puntos tuvo la mayoría que integró el pool? Aquí estamos hablando de del pool en su totalidad, ¿no? Es decir, en 2018 había 195.670 personas en el pool. En 2019, 239.115 y en 2020, 266.858. Nada más para que sepas qué tan competido es el pool. La mayoría en 2018, o sea, el 32% de los participantes del pool, estaban entre 401 y 450 puntos en su Comprehensive Ranking System. Es decir, en su perfil representaba, de acuerdo a sus características, estaban entre este rango, 401 y 450. En 2019 se volvió un poquito menos competitivo, porque la mayoría, el 29%, se ubicó en el rango entre 351 y 400, 351 y 400 puntos, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, esto es de 2018, esto es el de 2019, y luego vemos que en 2020 volvió a ser otra vez competitivo, y en esa ocasión, en 2020, en ese año, el 28% de los participantes, es decir, el segmento que representó mayor presencia, tenía entre 401 y 450 puntos. ¿Cómo les fue a los estudiantes internacionales y cuántas rondas se dieron para programas específicos? Ustedes saben que yo soy un defensor pues puntual, acérrimo de la vía de los estudios para venir a Canadá. No solamente es la vía que yo escogí de manera exitosa, sino que además creo que ofrece todas las ventajas. No es la más barata, sin embargo es la que representa una mayor certidumbre y es la apuesta. Y los números no me dejan mentir. El 42% de las invitaciones en 2020 fueron a candidatos que tenían educación canadiense, un aumento importante en cuanto al año anterior, que fue del 28% en 2019. Es decir, en 2019 el 28% de las invitaciones eran de gente que tenían, de aplicantes que tenían educación canadiense. En 2020, 42%. Entonces, sigues el tener, el lograr una educación canadiense te convierte en un candidato tremendamente fuerte para Express Entry y para muchas otras cosas, ¿no? Es la forma, es el camino más pavimentado, es el camino con menos obstáculos para poder inmigrar a Canadá, y es importante que lo sepas. Si en algún punto no te queda claro, mándame un correo, reserva una cita. Yo te puedo dar argumentos, te puedo proporcionar argumentos, creo yo, que muy, muy sólidos en cuanto a por qué los estudios son, por mucho, la vía para poder emigrar a Canadá. De un total de 37 rondas que hubo en 2020, 21 de ellas fueron para programas específicos, 10 para Canadian Experience Class, con puntajes que oscilaron entre el 431 y 467, 10 para las nominaciones provinciales, con puntajes entre el 687 y 808, y una para Federal Skilled Trades Program, donde el puntaje mínimo fue de 415. Actualmente, tanto el programa federal para trabajadores calificados como el programa federal de oficios calificados, perdón, el programa federal de oficios calificados, están muertos, ¿no? Es decir, muy pocas invitaciones, muy pocas. Canadá se está direccionando, está volteando hacia adentro del país para hacer a los que están adentro residentes antes de buscar afuera. Razón adicional por la cual venir por la vía de los estudios es algo muy bueno. Muy bien, pues esto es en resumen lo que sucedió en 2020 en el Express Entry, en este sistema de administración de programas. Si tú quieres descargar esta presentación, está disponible
en mi tienda en línea. El costo de descarga es de 99 centavos y viene aquí este enlace en donde tú puedes descargar. Es www.ernestozoido.com/tienda, o simplemente pones Ernesto Zoido en el buscador y te va a salir automáticamente mi página y mis redes. Obviamente agradeceré que te suscribas a mis redes, que me sigas y bueno, ahí estoy publicando en base diaria información que te puede resultar de utilidad, estoy seguro. Me despido con una frase que me gusta mucho, que se llama: ten cuidado con lo que sueñas, suele convertirse en realidad. Te recuerdo que el tiempo es el recurso más valioso con el que contamos. No lo pierdas. Hasta la próxima.